La violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia y el abuso que se da dentro de la familia. Esta puede ocurrir de padres a hijos, de hijos a padres y entre hermanos. Este tipo de violencia puede manifestarse de distintas formas, tanto como en el ámbito físico, el emocional, el psicológico, el sexual, el económico y entre otros. El bullying o acoso escolar se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar. Se trata de una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo de manera intencional por uno o varios agresores, con el propósito de agredir, generar inseguridad o entorpecer el desenvolvimiento escolar de una víctima. El bullying suele ser practicado contra niños o jóvenes que se caracterizan por ser sumisos, tener dificultades para defenderse, presentar baja autoestima, ser inseguros o porque se diferencian de sus compañeros por diversos motivos. Mientras tanto, en la reproducción de la violencia, o también llamada transmisión intergeneracional de la violencia, encontramos uno de los tipos de violencia más conocidos, el cual es la violencia doméstica o familiar, en la cual padres negligentes dan como efecto o consecuencia hijos conflictivos y por ende violentos. Esto porque la conducta adulta influye de manera exuberante en el crecimiento tanto psicológico como físico de los hijos, atrapándolos así en un círculo de violencia que puede perdurar varias generaciones. La violencia física es aquella que atenta y causa daño en la integridad corporal del o los individuos. En el Perú, tan solo entre julio y septiembre del 2020 se atendieron un aproximado de 7.000 casos de violencia física, correspondientes al 85% en mujeres y 15% en hombres. Estos van desde la privación de necesidades básicas que pueden llegar a causar daño físico hasta la agresión consciente y o voluntaria con efectos no accidentales en la víctima. Dentro de ello tenemos las bofetadas, sacudidas, empujones, uso de objetos y torturas. Esto causa la incapacidad para realizar actividades, infección por heridas causadas, pánico, trastornos mentales y llegando hasta los homicidios y suicidios. La violencia psicológica consiste en toda acción que degrada o controla las acciones, comportamientos, creencias y decisiones, usando la intimidación, manipulación, amenaza, humillación y aislamiento. Este tipo de violencia acompaña otros tipos de violencia como la física o la sexual. A causa del coronavirus se han implementado medidas para prevenir la propagación de la enfermedad, como es la cuarentena. Muchas familias están obligadas a quedarse en casa y salir solo en caso sea necesario. El mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha registrado agresiones a niños, niñas, adolescentes y mujeres en el hogar. También existe violencia lo que sea en el trabajo, que puede ser de un jefe de empleado menospreciando su trabajo o entre empleados. En la escuela, que ocurre en la comunidad educativa entre compañeros, pueden intervenir maestros e incluso autoridades. Si bien la violencia psicológica no se puede observar a simple vista los daños, deja daños que afectan a la personalidad del agredido. La intimidación, las amenazas las hacen sentir culpables y avergonzadas. Sin embargo, no es su culpa, es la del agresor quien les imparte miedo a ser atacados y vulnerados en el futuro. La violencia a la mujer es una de las que más sucede y una de las más graves. La mujer no se siente segura, por lo que a veces suele aceptar todo tipo de agresiones por parte de su pareja, con la excusa de los celos. Controla a la mujer amenazándola, humillándola, incluso en los casos más graves encerrándola, debido a creencias erróneas como más te cela, más te quiere, lo cual no permite ver lo que sucede. Los celos de una pareja suelen ser enfermizos, lo cual también suele llevar a la violencia sexual, en donde no se respeta la intimidad del cuerpo de la otra persona, arremetiendo en contra de su voluntad. La violencia económica usualmente se reproduce en el ámbito familiar, siendo una forma de control en contra de la pareja. Se muestra a través de la agresión producida por la persona que ostenta el dominio económico, la manipulación para gestionar los gastos o la privación de recursos, lo que induce al aislamiento y la angustia por la satisfacción de las necesidades personales y o familiares. Según la OMS, el porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años
que han sufrido violencia se sitúa entre el 50,5%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física. Como ya vimos, la violencia se manifiesta en lugares muy frecuentes como la escuela, el trabajo, incluso en el hogar. Entonces, ¿cómo podemos evitar la violencia? Procurando una buena fuente de desarrollo del niño, es decir, una buena educación tanto en el hogar como en la escuela. Esto es lo ideal para disminuir la violencia. Tener valores como el respeto, comprensión, además de tener relaciones saludables y saber controlar nuestras emociones, son las maneras que podemos evitar la violencia. Y por último, ¿qué se debería de hacer si soy víctima de violencia? Si sufres casos de violencia familiar o violación, o conoces a alguien que esté sufriendo esto, puedes hacer la denuncia a través de la línea 100, chat 100, los centros de emergencia de mujer del MIM. Adicionalmente, puedes denunciar en las comisarías y en caso de que no recibas la atención adecuada, puedes llamar a la línea gratuita de la Defensoría del Pueblo, 0800 151 70.